¿Cuánto sabes de los incas? Pon tu conocimiento a prueba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este canal. Quien les habla es Moisés Green. Esta vez vamos a hablar sobre el imperio más grande y poderoso que alguna vez existió antes de la llegada de Cristóbal Colón, es decir, de la época precolombina. Así que, si no sabías qué significa precolombina, ahora ya lo sabes. El imperio inca comenzó en 1438 y tuvo una extensión máxima de 2 millones de kilómetros cuadrados y con una población entre 12 a 16 hasta 18 millones de habitantes. Este imperio se asentó en los territorios de 6 países que son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y estuvo dividido administrativamente en 4 suyos, los cuales fueron Chinchaysuyo, Goyasuyo, Antisuyo, Contisuyo. De ahí viene el nombre del Tahuantinsuyo, que significa en quechua 4 divisiones. Mientras estuvo vigente el imperio, fue gobernado por 12 o 13 o 14 soberanos. La cantidad discrepa según las fuentes. Estos eran llamados incas, y a base de múltiples conquistas logró expandirse y terminó siendo conquistado por el Imperio Español. Dicho esto, vamos a poner a prueba tus conocimientos, así que comencemos. Primero lo primero, ¿desde dónde se extendió el Tahuantinsuyo? A. Quito. B. Cusco. C. Santiago de Chile. D. Del cielo. La respuesta es la B. Cusco. Desde ahí creció el gran imperio inca, y desde ahí también se dividió el reino internamente en 4. Con la derrota de qué cultura da inicio al Tahuantinsuyo. A. Los huancas. B. Los chancas. C. Los goyas. D. Los emos. La respuesta correcta es la B. Los chancas. Esta etnia armada entra al Cusco con la intención de desaparecer a los incas. Sin embargo, logra todo lo contrario. Los incas defienden su deidad y se dan cuenta que no solo pueden derrotar a los chancas, sino a todos los demás que se le interpongan. Y los goyas controlaban un gran territorio, que finalmente fue absorbido y anexado por el imperio incaico luego de largas batallas. Se le puso Collasuyo y fue la provincia más grande del imperio. Y los emos, estos fueron unos locos modernos que se tapaban los ojos. Se extinguió por el odio desmesurado autoimpuesto. Que Inca comenzó la gran expansión del imperio. A. Pachacútec. B. Huayna Cápac. C. Tupac Yupanqui. D. Alejandro Toledo. La respuesta es la A. La expansión se inició con el Inca Pachacútec y llegó a su apogeo con el Inca Huayna Cápac, y se atribuye la máxima expansión al Inca Tupac Yupanqui. Y el último, Alejandro Toledo, fue un presidente peruano y está preso en Estados Unidos por corrupción, esperando ser extraditado. Pobre cosita fea. Vamos con otra pregunta. Los incas eran politeístas, es decir que creían en varios dioses, pero había un dios que destacaba, el dios principal, el dios más poderoso de todos, el dios de los dioses. Entonces, ¿quién fue el dios supremo de los incas? A. Huiracocha. B. Mamacocha. C. Inti. D. La Santísima Trinidad. La respuesta es la A. Huiracocha. Considerado como el dios creador del universo, Mamacocha era su esposa y se manifestaba mediante el mar y sus mareas. Se le rendía culto por calmar las aguas bravas y por la buena pesca. Y el dios Inti fue el dios Sol, casado con su hermana la Luna, con Mamaquilla. Ambos eran hijos de Huiracocha y Mamacocha. Y la Santísima Trinidad, pues ese es el dios de la cristiandad, es el más moderno. Y según dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los mismos, pero en un solo Dios, es decir que un Dios en 3 entidades. ¿Este sufre de personalidad múltiple o qué? bien, aquí muchos dirán, ok, Moisés, estás equivocado porque el dios que yo conozco y que me enseñaron toda la vida en la escuela fue el dios Sol, el dios Inti. Espera, tú dirás lo que quieras, gilazo. Por eso nadie te toma en serio, por eso te dejan. El dios Inti, el dios Sol, era el más conocido, pero el principal era su padre. Podremos compararlo. Lo que pasa actualmente con el cristianismo. El nombre del padre prácticamente nadie lo conoce. Sin embargo, el nombre del hijo, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez. ¿Cómo se llamaban los mensajeros de los incas? A. Quipus. B. Quipucamayoc. C. Chasquis. D. Telegram. La respuesta correcta es C. Los chasquis.
Estos eran unos corredores jóvenes encargados de transportar mensajes u objetos dentro del imperio. Se les preparaban desde la infancia, y los quipos fueron instrumentos de cuerdas que consistían en nudos y colores que llevaban información numérica y registros de los bienes, mientras que los Quipuquemoyoc eran los funcionarios del imperio, encargados de fabricar, conservar y descifrar los quipus. Es decir que el quipu camayo era quien creaba el quipu y el chasqui quien se lo llevaba. ¿Cómo estuvo conformado el calendario inca? A. Tenía 360 días, dividido en 12 meses y cada mes tenía 30 días. B. Tenía 300 días en 10 meses de 30 días. C. Tenía 300 días en 12 meses de 25 días. D. Tenían calendario electrónico. Y la respuesta es la B. Muy parecido al que usamos actualmente, solo que nuestro año tiene 5 a 6 días más. Y otra diferencia destacable es que nuestra semana duran 7 días y de los incas duraban 10. ¿Quién es el principal conquistador del imperio inca? A. Hernán Cortés. B. Pedro de Valdivia. C. Francisco Pizarro. D. Bush. La respuesta es la C. Francisco Pizarro fue quien lideró la captura del último inca, Atahualpa, y que posteriormente fue ejecutado a pesar de la promesa de liberarlo con el pago del rescate, más caro jamás realizado, pero jamás lo soltaron. Hernán Cortés conquistó México y Pedro de Valdivia fue quien conquistó Chile, y Bush fue un puto. ¿Qué vestigio no corresponde al Tahuantinsuyo? A. Puerta del Sol. B. Fortaleza de Sacsayhuamán. C. Red de Caminos Capañán. D. El Valle Sagrado. La respuesta es la A. Puerta del Sol. Este impresionante vestigio cultural no corresponde al incaico, sino al tiahuanaco, una cultura que floreció antes de los incas. No obstante, la fortaleza de Sacsayhuamán sería lo equivalente a la Puerta del Sol en el Tahuantinsuyo. Y los caminos de Inca, el Capañán, fue una importante red de caminos que conectaba todo el imperio. Y por el otro lado, el Valle Sagrado, o su nombre completo, el Valle Sagrado de los Incas, se componen por varios ríos y por pequeños valles. Además posee innumerables monumentos arqueológicos y pueblos indígenas. Pasemos a la otra pregunta, pero antes un preámbulo corto. Como saben, todos los imperios han caído, pues si no estarían todavía aquí con nosotros. Estos reinos en historia han terminado absorbidos por otros, o se fragmentaron en otros estados, o simplemente cambiaron el tipo de gobierno. En fin, la pregunta es, teniendo en cuenta el concepto del imperio histórico, ¿cuánto duró el imperio incaico? A. Casi 100 años. B. Casi 300 años. C. Casi 500 años. D. Se fueron a la Tierra Hueca. La respuesta es la A. Casi 100 años, para ser exactos 95. Comenzó en 1438 y terminó en 1533, cuando el imperio cayó a manos de los españoles. Aunque otros lo alargan hasta 1572, cuando varios incas rebeldes pretendían retomar el imperio al mando del inca Tupac Amaru I, grupo más conocido como los incas de Vilcabamba. Pero no tuvieron éxito. El Inca logró controlar solamente por 2 años el territorio del Cusco, prometiendo que iba a reinar todo el imperio y expulsar al invasor, pero fue capturado y ejecutado por los españoles, él y su gente. El imperio comenzó y terminó en el mismo lugar. ¿Cuál fue la expedición más sorprendente realizada por los incas? A. Llegar a Brasil. B. Llegar a Polinesia. C. Llegar al canal de Chacao en Chile. D. Llegar a la luna. La respuesta es la B. Llegar a Polinesia. Sí, el majestuoso Inca Tupac Yupanqui quiso explorar más allá de las costas de su imperio, quizá para expandirlo aún más, así que con 25 años y con 20.000 súbditos, se fueron en 120 embarcaciones a ver si solamente había agua, encontrando y visitando varias islas en la Polinesia. Pruebas de la expedición son las que se han encontrado en dichas islas, como plantas nativas incaicas, o una pared construida con técnica inca en la isla Rapa Nui, e incluso una leyenda contada por los isleños que el Hijo del Sol los visitó una vez. Todas estas pruebas confirmarían el gran viaje. Luego un investigador asegura haber encontrado 2 caminos realizados por los incas,
que se conectan con el actual Brasil, por donde fue el norte del Tahuantinsuyo. Pero el más sorprendente es el camino de Peabiru. Este tiene 4000 kilómetros que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Por ahí leí que solamente es pasto aplastado y que en algunas partes mide menos de 2 metros de ancho. Al parecer los incas lo hicieron para espiar a otras culturas o tribus. Unos dicen que una tribu guaraní construyó este gran camino, pero solamente hasta el límite del territorio incaico, y pues los incas solamente lo continuaron hasta sus costas. Pero una teoría más moderna dice que este gran camino lo hicieron los españoles. Luego se registra un largo viaje que hizo Yupanqui. Como siempre, él muy avesado, se fue más allá de sus límites, territorialmente hablando claro, llegando hasta el canal de Chacao en Chile, pero no le gustó, pues para él no era más que tierras frías y pobres. Una pregunta opcional sería: ¿cuáles son las dos leyendas del surgimiento del Imperio Incaico? A. Caipacha y Ucupacha. B. Viracocha e Inti. C. La leyenda de Manco Cápac y Mama Oyoc. Y la leyenda de los hermanos Ayar. D. Hansel y Gretel. La respuesta es la C, Manco Cápac y Mama Oyoc, y la leyenda de los hermanos Ayar. La primera leyenda nos relata que el dios Inti, o sea el dios Sol, les pide a sus hijos descender al mundo para civilizar a los que ya vivían aquí, que eran gente salvaje y sin rumbo, y de pasada fundar un imperio. Y el cuento de los hermanos comienza después de que la tierra sufriera un gran diluvio, dejando todo en ruinas. Entonces vinieron de un gran cerro estos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, esposos entre sí, y viendo la pobreza de los incas, entonces los hermanos y esposos acuerdan trasladar a la gente a un lugar más prometedor, un lugar más fértil, es decir, al Perú, y así fue como llegaron al Cusco. Pero durante este trayecto, un hermano discute con los demás, todos piensan en matarlo y bla bla bla. La cosa es que varios hermanos se convirtieron en cosas de la naturaleza, como una pampa. Uno se convirtió en piedra, el otro regresa y se queda encerrado en el cerro de donde salieron. El resultado final es que los restantes vivieron felices y contentos y fundaron un imperio, el cual se llamó el Tahuantinsuyo. Un agradecimiento especial a Caled Martel Valentín, Rolando Chirino, Álvaro Flore, Juan Cobos, Vicente Cisterna, Farid Alvarado, ya que me dieron algunas preguntas directamente o me dieron algunas ideas que salieron finalmente en este video. Si quieres ser el próximo en participar, participa en mi comunidad, para eso tienes que estar suscrito. Un abrazo para todos. Chao.